un gusto con todos. Educación Online les da la bienvenida. En este video vamos a ver lo que son cónicas. Mi nombre es Robert Moreno y les voy a acompañar durante este tiempo. Bien, para ello primero debemos saber cómo se forma una superficie cónica. ¿Cómo se forma una superficie cónica? Cuando una recta gira sobre otra recta, manteniendo fijo el punto de corte y su ángulo, ahí es cuando se genera una superficie cónica. Ahora nosotros estamos hablando de rectas. A la recta que no se mueve, a esa recta le vamos a llamar el eje. A la recta que nosotros vemos aquí, que está inclinada, se va a llamar bisectriz. Y al vértice, el vértice va a ser el punto de corte entre estas dos rectas, es decir, este punto de aquí. Este va a ser el vértice. Bien, entonces, ¿cómo se forma esta superficie cónica? Cuando la bisectriz gira alrededor de este eje, se forma un cono, una especie de cono tridimensional. Bien, si ustedes se lo pueden imaginar, se da la vuelta de esta forma y se forma un cono tridimensional. Bien, si no se lo imaginan, pues aquí tengo un video. Ven, la recta que se encuentra de forma vertical, a esa recta le decimos que es el eje. La recta inclinada es la bisectriz. El punto de aquí va a ser el vértice. Ahora, si giramos la bisectriz, de esta forma nosotros tenemos una cónica. De esta forma. Esto es una superficie cónica. Bien, ahora sí. ¿Qué es una cónica? Una cónica se llama a la curva que se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano. Es decir, si nosotros a la cónica que obtuvimos anteriormente le cortamos con un plano, obtenemos diferentes curvas. A estas curvas nosotros la conocemos como circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Cómo es esto? Bien, aquí tenemos nosotros el cono o la superficie cónica. Este es el plano. El plano corta a nuestra superficie cónica. Si nosotros ponemos el plano de forma horizontal, de esta forma, obtenemos una curva. A esta curva que la conocemos como circunferencia. Si la inclinamos, obtenemos una elipse. Bien, si la inclinamos otro poquito más, nosotros obtenemos una parábola. Y si le cortamos de esta manera vamos a obtener una hipérbole. Y esas son las 4 curvas que obtenemos al cortar nosotros una superficie cónica. Bien, el día de hoy nosotros entonces vamos a hablar de la primera curva, que es la circunferencia. Para ello primero tenemos que conocer qué es la circunferencia. Ya sabemos de dónde sale, pero ¿qué es una circunferencia? La circunferencia es una curva plana y cerrada donde todos sus puntos están a igual distancia del centro. Es decir, nosotros aquí podemos apreciar en la imagen una circunferencia, ¿verdad? Esta circunferencia que está aquí está formada por varios puntos, es decir, que nosotros si acercamos, si le hacemos zoom a esta imagen, nosotros vamos a ver un punto. Estos puntos se curvan alrededor de un radio. ¿Cuál es el radio? Este es el radio, ¿no es cierto? Entonces se curvan alrededor de este punto centro, del punto central, que en este caso es el punto 0,0. Bien, entonces así se forma una circunferencia. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Debemos tener claro cuáles son los elementos de la circunferencia. Tenemos el centro que es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia, el que acabamos de ver anteriormente. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. Bien, tenemos el diámetro, segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Tenemos la cuerda, que es el segmento que une los dos puntos de la circunferencia. Tenemos la recta secante, que es la línea que corta a la circunferencia en dos puntos. Ojo, aquí entre la cuerda y la secante casi tiene la misma definición, casi por poquito.
¿Cuál es la diferencia? En que la cuerda es un segmento. Un segmento quiere decir que va desde un punto cualquiera de la circunferencia hacia otro. Une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Mientras que la secante es una línea. Esta línea pasa por la circunferencia y corta los dos puntos de la circunferencia. Bien, y por último tenemos la tangente. La tangente es la línea que toca a la circunferencia en un solo punto. Bien, por si no queda claro los conceptos, nosotros podemos apreciar esto en la siguiente gráfica, en donde el radio es la línea tomada que une el centro de la circunferencia hacia cualquier otro punto. Este es el radio. Bien, tenemos la secante, la cuerda. La cuerda, que es la línea que une los dos, el segmento de recta que une los dos puntos de la circunferencia, es decir, un punto de la circunferencia cualquiera hacia otro. Y como se pueden dar cuenta, esta no sobrepasa la circunferencia, no la atraviesa, está dentro. Tenemos la recta tangente. La recta tangente pasa por un punto cualquiera de la circunferencia, es decir, puede pasar por aquí, o por aquí, o por aquí, pero siempre por un punto. Y una característica importante de la tangente es que esta va a ser siempre perpendicular al radio. Si ustedes nos podemos dar cuenta, aquí tenemos la tangente, aquí tenemos al centro, entonces este es perpendicular. En cualquier punto que le pongamos, siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Tenemos la recta secante, que es la línea que atraviesa la circunferencia en dos puntos. Como pueden ver, atrás está atravesando la circunferencia en dos puntos, 1 y 2. Y el diámetro es la línea que une la circunferencia en dos puntos de igual manera, pero con la diferencia de que esta siempre pasa por el centro. Esta siempre va a pasar por el centro. Entonces se podría decir que esta es la línea más larga que tiene la circunferencia. Y es 2 veces la longitud del radio. Muy bien. Ya sabemos qué es la circunferencia, cuáles son los elementos de la circunferencia. Ahora vamos a saber analíticamente qué es la circunferencia. Analíticamente, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que giran en torno a un punto fijo, al cual lo llamamos centro, y a una distancia constante llamado radio. Bien, en donde el centro en este plano cartesiano va a ser el punto 0,0 y su radio va a ser de 2. Bien, listo. Ahora las ecuaciones de la circunferencia. Para nosotros resolver los diferentes problemas que nos plantean, debemos saber cuáles son las ecuaciones de la circunferencia y de dónde salen. Sin embargo, hoy solo vamos a ver cuáles son las ecuaciones. No los vamos a resolver ni a deducir. Nosotros tenemos en cuenta una ecuación de la circunferencia que pasa por el centro u origen. ¿Cuál es el centro u origen? Es cuando el punto central se encuentra en el punto 0,0. Bien, y se lo representa con la siguiente ecuación. R cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, donde R va a ser el radio de la circunferencia. Bien, a esta ecuación también se la llama como la ecuación canónica. Y en algunos ejercicios ustedes les pueden preguntar o les pueden decir que transformen la ecuación general de la circunferencia a una ecuación canónica o una ecuación ordinaria. Bien, tenemos también la ecuación de la circunferencia cuando el centro es HK. ¿Qué significa HK? Bien, si nosotros nos situamos en un plano cartesiano, un punto X y Y, cualquiera de ellos, en el que X va a ser el eje de las X y la Y obviamente va a ser el eje de las Y. Bien, en la circunferencia H va a ser el punto en el eje de las X y K va a ser el punto en el eje de las Y. Y la ecuación se representa de la siguiente forma. R cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. A esta ecuación nosotros la llamamos como la ecuación ordinaria de la circunferencia. Bien,
Como se pueden dar cuenta, no cambia mucho. El radio es el mismo, lo único que cambia es lo que se encuentra dentro del paréntesis. Este menos h y este menos k, que son los puntos x y y en el plano cartesiano. Entonces, de esta manera es mucho más fácil recordar las dos ecuaciones. Tenemos también la ecuación general de la circunferencia. X al cuadrado más y cuadrado más dx más dy más f. Esta igual a 0. Bien, esta es la ecuación general de la circunferencia y comúnmente los ejercicios les van a venir de esta forma. Ahora ustedes me dirán qué significa, qué representa D, qué representa E, qué representa F y de dónde salieron. Bien, nosotros para encontrar la ecuación general de la circunferencia lo único que hicimos fue resolver los cuadrados o el trinomio cuadrado perfecto de la ecuación ordinaria y nos sale la ecuación general de la circunferencia. Y les pusimos un nombre de E y F. Esta ecuación es mucho más fácil, ¿por qué? Porque de esta nosotros vamos a poder encontrar el centro y el radio de la circunferencia. ¿Cómo? Bien, para el centro lo único que debemos saber es el valor de D y el valor de E, que están ya dados en la ecuación general de la circunferencia. Entonces, si necesitamos el centro, ya podríamos saber cuánto vale D y cuánto vale E. Reemplazamos y tenemos el centro. Para el radio de igual manera, ya tenemos D y tenemos F, reemplazamos y tenemos el radio de la circunferencia. De esta forma entonces nosotros ya podríamos trazar la circunferencia. Bien, ya conocimos las ecuaciones de la circunferencia, sabemos la definición analítica de la circunferencia, de dónde salió, sus elementos. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Ejercicio 1, ¿qué nos dice? Nos dice hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que ésta tenga un radio 5. Bien, para resolver este problema muy sencillo, lo que debemos hacer primero es sacar los datos que nos está dando el problema. ¿Cuáles son los datos que nos dan el problema? Primero nos está diciendo que tiene un centro en el origen, es decir, que su punto va a ser ¿qué? 0,0. ¿Sí? Y también nos dice que tiene un radio de 5. Adicional, como dato que nosotros ya conocemos, es que la ecuación de la circunferencia con centro en el origen es radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces los datos nos quedan de esta manera. Como ya les dije, tenemos el radio, tenemos el punto o su centro que va a ser 0, 0 y la ecuación de la circunferencia en dicho punto. Entonces, ¿cómo resolvemos? Muy sencillo, ¿qué debemos hacer? Como ya sabemos la ecuación de la forma de la circunferencia o su ecuación, debemos reemplazar los datos que ya tenemos. Bien, ¿qué datos podemos reemplazar aquí? El radio, ¿verdad? El radio vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 5, como nos dice el problema. Entonces, 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Bien, resolvemos ese cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Sí, exacto, 25. 25 es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Bien, y esa es la respuesta de nuestro primer ejercicio, ¿verdad? Muy sencillo. Le podemos ordenar para que quede más bonito y nos queda de esta forma: x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Ahora nosotros queremos graficar esta circunferencia. ¿Cómo la graficamos? ¿Qué hacemos? Bien, el ejercicio nos está diciendo, nos dice cómo debemos graficar, en dónde nos debemos de ubicar. Nos dice que nos ubiquemos en el origen, o sea, nos ponemos en el plano cartesiano y nos ubicamos en el origen, es decir, en el punto 0, 0. De este punto 0, 0, lo que es una longitud de 5 y listo, de esta manera. Aquí está el punto 0, 0. Tiene un radio de 5, entonces 5. Nos movemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y con el compás lo que hacemos es coger esa distancia y trazar la circunferencia.
Listo, nada más. Sencillo graficar la circunferencia. Bien, vamos a resolver, vamos a aprender a graficar la circunferencia. Nosotros aprendimos a graficarla recientemente conociendo su centro y su radio. Ahora, ¿qué pasa si no nos dan ni el centro ni el radio, pero nos dan la ecuación? ¿Cómo nos dice el problema? Grafica la siguiente ecuación: x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25, que como se pueden dar cuenta es del ejercicio anterior, pero ahora vamos a graficarlo solo conociendo su ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos? Para ello nosotros ya sabemos que la ecuación x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25 corresponde a la ecuación que tiene centro en el origen, ¿verdad? Entonces ya sabemos que por la ecuación deducimos que tiene centro en el origen. Ahora, ¿cómo hallamos el radio de la circunferencia? Para ello nosotros lo que vamos a hacer es realizar una comparación entre la ecuación con centro en el origen y la ecuación que nos está planteando el ejercicio. De esta forma. Comparamos entonces, x es igual, y al cuadrado es igual, y el radio y 25, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, o tenemos que igualar el radio de la ecuación con el radio de la ecuación número 2. De esta forma, r al cuadrado es igual a 25. Bien, para resolver esto lo que debemos hacer es una raíz cuadrada a los dos lados de nuestra igualdad para que podamos sacar ese cuadrado que se encuentra en el radio. Bien, nos va a quedar de esta forma: radio es igual a raíz de 25. ¿Cuál es la raíz de 25? Exacto, es 5. Entonces, con esto nosotros ya sabemos que tiene un centro 0,0 y un radio de 5. Y nos queda de esta forma. Entonces, como ya sabemos cuál es el centro, nos ubicamos aquí, 0,0 y 5 unidades hacia la derecha o hacia cualquier punto. Podemos irnos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces vámonos a irnos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿verdad? Hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5. De la misma manera hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es coger esta longitud y con nuestro compás trazarnos la circunferencia. Y ya tenemos graficada. Muy bien. Sigamos. Tenemos el ejercicio número 2. Y nos dice hallar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto C, 3,2 y radio 4. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que ahora en su centro ya no se encuentra en el punto 0,0, sino que ahora tenemos un punto en el plano cartesiano de 3 en el eje de las X y 2 en el eje de las Y. Conociendo esto, nosotros ya tranquilamente podríamos graficar, pero lo que nos pide aquí es la ecuación de la circunferencia. Para eso nosotros sacamos los datos. ¿Cuáles son los datos? El punto 3,2, radio 4 y adicional nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia con centro HK va a ser igual al radio al cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y cuadrado más k elevado al cuadrado. De esta forma, como ustedes pueden verla en la pantalla en la parte izquierda. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora entonces? Partimos de nosotros de la ecuación de la circunferencia y reemplazamos los puntos o los datos que nos está brindando el ejercicio. ¿Cuáles son esos datos? El radio y su punto. Reemplazamos el radio. ¿Cuál es el radio? Es 4. Reemplazamos h y reemplazamos k. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es h y cuál es k? Ya les había comentado que h va a ser el punto que se sitúa en el eje de las x y k va a ser el punto que se sitúa en el eje de las y. Por lo tanto, si nosotros comparamos el punto que se sitúa en el eje de las x es 3, ese va a ser h.
y reemplazamos. De la misma forma con K, 2 es el punto que se encuentra en el eje de las Y, reemplazamos en K, de esta forma como lo pueden ver en pantalla. Seguimos, ¿qué debemos hacer? Ahora es resolver nuestro cuadrado. Muy fácil, ¿verdad? 4 al cuadrado nos da 4 por 4, 16. Y lo demás solo bajamos, de x menos 3 al cuadrado más y menos 2. Y listo, nosotros hemos obtenido la ecuación ordinaria de la circunferencia. Podemos nosotros ordenarla para que quede bonito. De esta forma, x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 16. Y tenemos nuestra ecuación. Y como ya les dije, podemos fácilmente graficarla. ¿Cómo la graficamos? Ya sabemos cuánto vale el centro, que es 3,2. Ya sabemos también cuánto vale el radio. Entonces nos ponemos en el plano cartesiano, ubicamos el punto 3, que se encuentra justo aquí, y nos movemos 2 en Y, 2 unidades en Y. De esta forma. 3, 1 y 2. En este punto se va a encontrar el centro HK o el centro de la circunferencia. Nosotros de este punto vamos a ubicar su radio, que dice que tiene una longitud de 4 unidades. Bien. Del centro, 4 unidades hacia cualquier lado, hacia arriba 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Hacia la derecha 1, 2, 3 y 4. Bien. Con eso nosotros ya con un compás tranquilamente obtenemos la longitud y trazamos nuestra circunferencia. Eso es todo. Bien, el ejercicio 2.2, ¿verdad? Ahora, del mismo ejercicio que acabamos de realizar, lo vamos a graficar. Vamos a graficar la ecuación que acabamos de encontrar. Pero ahora lo que vamos a hacer es graficarla sin saber su centro y sin saber su radio. Es decir, solo viendo la ecuación. ¿Cómo hacemos esto? Pues realizando una comparación con la ecuación ordinaria de la circunferencia y la ecuación que nos está brindando el ejercicio. Como datos nosotros sabemos que el centro va a ser HK y aquí tenemos la ecuación ordinaria. Bien, realizamos nuestra comparación. Radio al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. 16 es igual a x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Comparamos y nosotros podemos decir que el radio al cuadrado tiene que ser igual a 16, ¿verdad? Resolvemos esto nosotros aplicando raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. Nos va a quedar que el radio va a ser igual a 4. ¿Cómo sacamos el punto H? Comparamos de igual manera, menos H tiene que ser igual a menos 3. Multiplicamos por menos 1 y obtenemos que H va a ser 3. Y lo mismo con K. Comparamos menos K es igual con menos 2. Van de esta manera. Entonces sabemos que tiene un radio de 4. Tiene un radio de 4 y tiene un centro en el eje X de 3 y en el eje Y de 2. Graficamos en nuestro plano cartesiano. Nos ubicamos en 3 y 2 unidades hacia arriba en el eje de las Y, que está en este lado, 2. Y ahora con un centro con un radio de 4, el cual nos podemos mover hacia cualquier lado de la circunferencia, ¿verdad? Como ya les había mencionado antes. Con un compás obtenemos la longitud y trazamos la circunferencia. Bien. Y por último tenemos otro ejercicio que les pueden poner en la prueba.
Parece un poquito complicado, pero la verdad es sencillo de hacer. Y nos dice, convertir la siguiente ecuación de la circunferencia a la forma ordinaria. Nos dice que convirtamos esta ecuación, la ecuación general que nos están dando aquí, y la convirtamos a una ecuación ordinaria. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero tenemos nuestro dato. ¿Cuáles nos dan? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la ecuación ordinaria de la circunferencia es de la forma r al cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, ¿verdad? Y listo. Entonces, cogemos nuestra ecuación general que nos está brindando el ejercicio. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué tiene la ecuación ordinaria que no tiene la ecuación general? Paréntesis, tiene paréntesis. En los paréntesis, ¿qué hay? Hay un cuadrado y sería que en el paréntesis se juntan los puntos de x con los de x y los puntos de y con los de y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a nosotros a asociar el punto de x al cuadrado y tenemos también menos 4x. De esta forma, asociamos x cuadrado menos 4x y los ponemos en un paréntesis. Más, asociamos y cuadrado más 8y. De esa forma. Y, adicional, nosotros hicimos este menos 5 que está restando, pasa al otro lado de nuestra igualdad como restando, ¿verdad? Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. En este caso está restando, pasa a sumar. De esta forma, queda así. ¿Qué es lo que hicimos? Nada. ¿Es la misma ecuación? Sí. ¿Qué más podemos hacer? Comparemos. El paréntesis tiene o está elevado a un cuadrado. El paréntesis está elevado a un cuadrado. ¿Cómo hacemos que este paréntesis se eleve a un cuadrado? Bien, si nos fijamos bien en el ejercicio, ¿qué es lo que está pasando? Observamos que este es un trinomio cuadrado perfecto. Lo vieron, ¿verdad? Es un trinomio cuadrado perfecto, pero está incompleto. Está incompleto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Completarle, ¿verdad? Debemos completarle. ¿Cómo le completamos? Para eso nosotros sabemos que el trinomio cuadrado perfecto, ¿qué nos dice? ¿O qué es? Es el doble producto del primer término, el primero elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término y más el tercer término elevado al cuadrado. Veamos. El primero elevado al cuadrado sí cumple. Menos el doble producto del primero cuadrado sí cumple. Y más el segundo elevado al cuadrado no cumple, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hallar? El segundo término. ¿Cómo hallamos eso? Sencillo. Para eso lo que debemos de hacer es dividir para 2. ¿Por qué para 2? Porque nosotros en el trinomio cuadrado perfecto multiplicamos por 2. Entonces, para buscar el término, dividimos para 2. ¿Qué término vamos a dividir para 2? 4x, o el término que debería ir en el medio. Si dividimos 4x para 2, ¿cuánto nos queda? 2. Nos va a quedar 2. ¿Verdad? Nos queda 2. Si dividimos 4 dividido para 2, 2. Y como es el segundo elevado al cuadrado, este 2 lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar que nuestro trinomio cuadrado perfecto va a ser x al cuadrado menos 4x más 4. Bien. Como lo pueden ver en el siguiente paso. X al cuadrado menos 4x más 4. Ya sé lo que se están preguntando. ¿Y de dónde salió ese menos 4? ¿De dónde salió? Nosotros estamos en una igualdad.
Fíjense como si fuera la igualdad una balanza. A los dos lados tiene que estar lo mismo. Si en el otro lado es más pesado, la balanza va a subir o bajar, ¿verdad? Bien, si no queremos que la balanza suba o baje, si no se quede igual, lo que hacemos va a ser, si nosotros ponemos un término en el lado derecho, también debemos poner otro término en el lado izquierdo para que se compense, que es lo que estamos haciendo aquí. Si nosotros sumamos 4 a nuestra igualdad, debemos restar la misma cantidad para que nuestra igualdad no cambie. Es decir, sumamos 4, restamos 4. Si multiplicamos 4, dividimos 4. ¿Sí? De esta forma. Y lo mismo hicimos en y. Dividimos 8y para 2, lo que nos da 4. Nos da 4. 8 dividido para 2, 4. Ya sabemos cuál es el segundo término. Y lo que debemos hacer es este término elevado al cuadrado. 4 por 4, 16. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 16. Y como es una igualdad, si sumamos 16, también restamos 16. Sumamos 16 y restamos 16. Bien, no hemos hecho nada más. ¿Qué más hacemos ahora? Lo que hacemos va a ser que nuestro trinomio cuadrado perfecto tenga la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Para ello lo que hacemos es sacar de nuestro paréntesis menos 4 y en el otro va a ser menos 16. De esta forma. Bien, si se pueden fijar, tenemos el trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 4 más 4, menos 4. Sacamos el menos 4. De igual manera, en el siguiente paréntesis, y al cuadrado más 8y más 16. Sacamos el menos 16 que nos está estorbando. ¿Qué hacemos después? Los términos independientes pasamos al lado de la derecha de nuestra igualdad. De esta forma. Bien. Ahora, miren, si nosotros nos podemos dar cuenta, x al cuadrado menos 4x más 4, podemos transformarle al trinomio cuadrado perfecto como de esta manera. X menos 2 al cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual a 25. ¿Qué es lo que hicimos? Este es un trinomio cuadrado perfecto y este es el mismo trinomio antes de factorar o de realizar la operación correspondiente. Si nosotros realizamos la operación, nos va a dar el mismo resultado que tenemos aquí. Es decir, el primer término elevado al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. El segundo término, el doble producto del primero por el segundo, menos, no nos olvidemos del signo, si está menos, menos, si está más, más, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4, y por x. Y el tercero elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, de esta forma. Igual en y, el primero elevado al cuadrado, y cuadrado, más o menos, en este caso es más, el doble producto del primero por el segundo término, que sería 2 por 4, y más, siempre es más, el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, 4 por 4 nos da 16. Y en el lado derecho de nuestra igualdad lo que hicimos fue que simplemente sumar. 5 más 4, 9 y más 16 nos da exacto 25. De esta forma. Y ya tenemos nosotros la ecuación ordinaria de la circunferencia como la pueden ver aquí. Si nosotros comparamos es la misma. Radio, radio, x menos h, aquí tenemos x menos 2, que h va a ser el punto en el eje de las x, más y menos k, y menos. No siempre tiene que estar el menos aquí o el más, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que tenemos el centro, tenemos un punto en el eje de las y, el 4. Y listo, eso es todo.
Bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos para resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que debíamos saber? Debíamos conocer la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y debíamos también saber cómo completar un trinomio cuadrado perfecto. Que esta fue la parte un poquito que nos complicó las cosas, sin embargo, el ejercicio, como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Bien, eso es todo. Espero que les haya ayudado y si les gustó, pues denle like y síganos para ver más videos. Muchas gracias.